En el día de hoy veremos diversos tipos de acero para herramientas. Entre ellas tenemos el acero al carbono, acero rápido, acero indeformable, acero para trabajos en calientes, aceros al corte no rápido, acero para trabajo en choque y corte en frío, aceros austeníticos resistentes al desgaste, aceros grafíticos, y tenemos también, vamos a hablar sobre lo que es la importancia o la relación que tiene el diseño con el tratamiento térmico, porque muchas de estas piezas que están aquí son producidas a través del endurecimiento por solución y endurecimiento por tratamiento térmico, ¿sí? Entonces, el diseño de la pieza tiene que ver mucho con la capacidad del endurecimiento que va a soportar estas piezas, estas herramientas. Y bueno, entonces es importante poder ver lo que es la capacidad del servicio, los efectos de la forma en la rapidez de enfriamiento, es decir, la forma del diseño de la pieza en la rapidez de enfriamiento y el tiempo de calentamiento necesario del acero para herramienta. Entonces, bueno, como introducción, sabemos que estos aceros para herramientas fueron construidos para trabajar en dos áreas que son fundamentales, y son áreas en las cuales se fabrican otras piezas. Por ejemplo, las áreas de manufactura y de conformado, las áreas de conformado de metales son las que se encargan de fabricar todas las demás piezas que nos podemos encontrar en la vida cotidiana, pues. Procesos como laminación, forja, extrusión, trefilado, son procesos madres que ayudan a obtener esas piezas o a obtener otras piezas en las cuales nosotros garantizamos nuestras necesidades. Y bueno, el conformado con arranque de viruta, en este caso cuando hablamos de torno, fresado y rectificado, son también procesos madres o son plantas madres, porque de allí es que se pueden construir otras plantas. Es decir, es bastante importante, pues, es todo proceso de conformado. En el proceso de conformado, por ejemplo, en arranque de viruta existen, como hablábamos en la clase pasada, existen dos tipos de herramientas de corte, una que es la herramienta cerámica y la otra que son los aceros de herramienta. La herramienta cerámica es la que nosotros conversábamos, era la de los procesos rectificados, donde las piedras abrasivas estaban adheridas a una muela, y esa muela pues era la que ejecutaba el proceso de rectificado. Cuando hablamos de rectificado, comparándolo con el torno y la fresa, las velocidades aplicadas allí son mucho más altas porque se necesita una calidad superficial mucho más óptima. Y bueno, entonces, como hay altas velocidades, se generan altas temperaturas, y entonces ahí es donde necesitamos una herramienta que pueda soportar esas altas temperaturas de trabajo, que es el trabajo al rojo. Entonces ahí nada más y nada menos llega lo que son las herramientas cerámicas. Estas herramientas cerámicas, como también conversábamos, tienen una vida útil mucho menor a la herramienta de corte o los aceros de herramienta. Y estos aceros de herramientas son los que se utilizan también en el proceso de conformado con arranque y viruta, que son las herramientas de corte, tanto en el torno como en la fresadora. Y también son las materias primas o los materiales, pues, con que se fabrican los punzones de la forja, los rodillos de laminación de ese proceso, las matrices, bueno, todos esos efectos que tienen que soportar tanta resistencia al desgaste como trabajo. Entonces, entre las variables que se puedan hablar allí está lo que es el soportar la resistencia al desgaste, las resistencias a altas temperaturas, resistencias mecánicas, tienen que tener alta dureza. Entonces ahí juega muy bien el papel de los elementos aliantes y de los tratamientos térmicos. Ambos conjugados pues facilitan y mejoran las propiedades mecánicas de estos materiales para soportar todos esos esfuerzos de corte y todos esos esfuerzos de choque que puedan sufrir esas herramientas. Entonces, bueno, una de las primeras herramientas que vamos a hablar es la herramienta en base a aceros al carbono. ¿Sí? Si nos acercamos aquí, ¿verdad? El porcentaje, fíjense que el porcentaje general que se utiliza en esos aceros al carbono es un porcentaje entre 0,5 y 1,5. Estos aceros tienen que tener una gran tenacidad, ¿verdad? Sobre todo porque tienen que soportar grande resistencia al desgaste. Vamos a decir lo que tienen
que no puede deformarse cuando se están ejecutando fuerzas sobre ellos. Y que, bueno, esa gran resistencia la da este porcentaje de carbono. Entonces, este porcentaje de carbono endurece aún más. Es decir, las láminas de cementita o los carburos de hierro son los principales elementos que impiden el desplazamiento de dislocaciones. Entonces, hay tres tipos de esos aceros, vamos a decirlo así. Unos aceros para herramientas con gran tenacidad, que están entre una composición de 0,5 y 0,70%, que son utilizados para lo que son los picos, los martillos, implementos agrícolas, vamos a decirlo así. Están también las herramientas de corte que se emplea, fíjense que se emplea de 1 a 1,4% de carbono, es decir, que esta herramienta de corte, como la broca de los taladros, las herramientas de corte del torno y la fresadora, tienen que tener alta resistencia, pues. Y eso lo ofrece el gran porcentaje de carbono que vemos aquí. Y la otra que son las matrices en los procesos de laminación, forja, estampado, que el porcentaje que se utiliza es un porcentaje más moderado que 0,7 a 1% de carbono. Entonces, la composición de esos elementos lo podemos ver aquí, donde, si lo vemos aquí, fíjense que los porcentajes de elementos aleantes permanecen igual, del manganeso, el silicio, el fósforo y el azufre. Fíjense que tienen los mismos los componentes, o la misma cantidad, vamos a decirlo así, pero va variando es la cantidad de carbono. Entonces, a la medida que va variando la cantidad de carbono, obviamente va aumentando. Es decir, que las propiedades mecánicas están influenciadas directamente por la cantidad de carbono que está allí y la formación de cementita. Sí, los demás elementos aleantes influyen también en las propiedades, pero no tanto, claro. Dependiendo de la aplicabilidad, la resistencia que va a soportar va a ser moderada, por lo tanto utilizamos estas cantidades de carbono en la microestructura, pues, porque sabemos que las fuerzas aplicadas no van a ser tan grandes como cuando hablamos de otros procesos, que ahí sí tiene que ver lo que llamamos los elementos aleantes, pues. El segundo tipo son los aceros rápidos. Entonces, fíjense que una de las características es que las herramientas trabajan casi al rojo, es decir, a 600 grados centígrados, sin disminuir su rendimiento. Claro, fíjense que hablamos de aceros rápidos, y esos aceros rápidos son los aceros con que nosotros trabajamos en las herramientas de corte, vamos a decirlo así, que tienen que soportar altas velocidades. Si la pieza que vamos a trabajar es altamente dura, se aumenta la velocidad de trabajo, la velocidad de rotación de la herramienta, y por lo tanto hay un mayor calor generado. Ese mayor calor tiene que combatirlo, ese cerro para herramientas. Esos trabajos son alrededor de los 600 grados centígrados. Otra característica es que existen tres tipos de acero rápido en el campo industrial, los cuales contienen molibdeno y tungsteno, y eso lo podemos ver en estas dos tablas que están aquí. Fíjense la composición. Fíjense que no hablamos de molibdeno y tungsteno, hablamos aquí. Molibdeno tiene la capacidad de que pueda soportar grandes esfuerzos por su diámetro atómico, como lo vimos en clases pasadas. Su gran diámetro atómico permite que las dislocaciones no puedan desplazarse. Y el tungsteno cumple con la función como uno de los elementos principales de los aceros para herramientas, que tiene gran resistencia al desgaste y genera también gran resistencia al rojo, porque su punto de fusión es mucho más alto. Entonces, fíjense que aquí estamos basándonos en dos cosas de los aceros rápidos. Uno, que tiene que tener alta resistencia al desgaste, producto de la presión que puede existir entre la pieza y la herramienta de corte, y la temperatura que se genera por la fricción de ese proceso que lo hace el tungsteno. Entonces, fíjense, volvamos aquí otra vez a las tablitas, a la tabla 2 y a la tabla 3, y vemos cómo es la composición. Fíjense que la composición aquí está involucrado, por ejemplo, en esta fuente que fue a Price de aceros especiales, nos dice que hay una influencia del cobalto. El cobalto también hace resistir, al igual que el tungsteno, gran resistencia a altas temperaturas. Entonces, fíjense que el porcentaje de carbono, en este caso, ya casi no varía. Y el porcentaje de manganeso, no, lo que está variando es el cobalto, que en este caso, fíjense que es al 10% de cobalto, y el tungsteno.
Fíjense que las grandes cantidades de tusteno que tiene para soportar esas altas temperaturas producto del proceso de arranque de viruta. Y bueno, aquí vemos otra. Fíjense que la gran influencia aquí que tiene es el cobalto con el tusteno. Entonces, el tusteno, a medida que va aumentando, va generando esa resistencia del material, igual que el cobalto, ¿sí? Entonces, fíjense en esta segunda tablita, que es la tabla número 3, que es la composición de esos aceros rápidos, que lo tomamos de esta bibliografía. Aquí podemos observar tres tipos de aceros, los tres tipos de aceros principales que existen para los aceros rápidos. Acero molibdeno alta velocidad, molibdeno alta velocidad y tusteno alta velocidad con su código AISI, ¿sí? ¿En qué va a variar? En el porcentaje de esos elementos aliantes. Entonces, fíjense que en el molibdeno vemos que tiene una capacidad o una cantidad de 5% a diferencia de este segundo. Es decir, que este segundo tiene mayores propiedades que el primero, ¿sí? Fíjense que en el primero tiene un alto porcentaje de cromo. Esto nos indica que puede tener una resistencia, que estamos garantizando de que esta herramienta de corte tenga una gran resistencia en el interior, ¿sí? No solamente en la superficie, en área de contacto, sino también en el interior, y que también garantizamos, a diferencia de este señor, garantizamos que puede soportar o tiene alto trabajo en caliente. Entonces, este trabajo en caliente también lo ayuda el tusteno, que soporta ese trabajo en rojo, y que el cromo también ayuda a que cuando está en esas altas temperaturas no se oxide. Y en cambio, fíjense que en el tusteno molido la función de esta herramienta de corte es soportar las altas temperaturas, es decir, el trabajo en caliente, es decir, que no se deforme o que no existan gradientes de temperatura dentro de su microestructura, porque su composición, su cantidad de tusteno es muy superior a los demás elementos. Entonces, los elementos nos van a indicar la aplicabilidad de estos tipos de herramientas de acero rápido. Una que me incrementa, me ayuda a soportar trabajos en rojo, la desoxidación, me ayuda también a que se mantenga una alta resistencia en el interior, ¿verdad? Una alta resistencia producto del molibdeno, un segundo tipo de acero donde la resistencia la tienes en la resistencia al desgaste, más que la resistencia al rojo, si lo podemos ver aquí, y aquí más resistencia, la de tusteno a alta velocidad, más resistencia al rojo que resistencia al desgaste. Entonces, eso va a depender de la aplicabilidad que se busque en la pieza. Entonces, ¿cómo es la fabricación de esos aceros? El primer punto es que esos aceros se funden en horno de arco eléctrico. El primer proceso es que ellos allí se funden y allí se agregan los elementos que puedan permitir darle esa característica de los aceros rápidos. Cuando son vertidos o cuando vayan a ser o cuando van a ser trabajados previamente previamente en el proceso de conformado, hay que buscar que la microestructura del estado líquido sea bastante uniforme. Recordemos que cuando pasamos de un proceso de fundición hay una estructura, vamos a decirlo, dendrítica, pues. Entonces, en esa estructura dendrítica hay que tratar de homogeneizarla. Es decir, lo que buscamos es que se homogeneice la estructura para que el proceso de conformado posterior, las dislocaciones no puedan desplazarse tan fácilmente, pues. Entonces, primero existe un proceso de conformado. Para poder ayudar a ese proceso de homogeneización, entonces debemos aplicar un proceso previo de conformado a través de una prensa o martinete. En ese proceso de la prensa o martinete, entonces hace que se rompan las estructuras dendríticas y se crean un proceso más homogéneo, más de un conformado o de una estructura equiaxial, vamos a decirlo así, que permite un mayor proceso de conformado. Después de este proceso viene lo que se llama los procesos de trabajo en forja y laminación. Esos trabajos en forja y laminación son característicos para producir materias primas por ejemplo, si nosotros queremos tener un proceso una herramienta de corte en el torneado y fresado, previamente tuvo que existir la fundición del material, el proceso de rompimiento de las dendríticas,
a través de un primer proceso, de un preproceso, vamos a decirlo así, que es el de prensa y martinete, que aquí lo que vamos a conformar una estructura bastante equiaxial, y posteriormente viene lo que es el proceso de transformar esa palanquilla, porque aquí lo que obtenemos es una palanquilla y con este proceso también ayudamos a disminuir las dimensiones de esa palanquilla. Aquí ya vienen los que son los demás procesos, que es el de forja y el de laminación. En el de forja es más completo que el de laminación. Las primeras operaciones de conformado en caliente son en este proceso. Aquí es porque es más completo este trabajo en forma que el laminado, porque aquí la estructura se va a ir formando. No van a producir el alargamiento de los carburos, que en consecuencia sí lo hace el proceso de laminación. El proceso de laminación hace que ese proceso los carburos se alarguen y por lo tanto puedan variar las propiedades del material. Y bueno, entonces el cambio, el de forja es más completo, no produce ese alargamiento de los carburos pues, presente de la formación de esos carburos, porque recordemos que a mayor cantidad de elementos aliantes, mayor formadores de carburos son. Entonces esos carburos son los que debemos tratar de que no se alarguen bruscamente, porque si no, entonces crean concentradores en tensiones, esfuerzos internos, esa es la palabra, esfuerzos internos, que puedan ayudar a la generación de concentradores de tensiones y obviamente la ruptura de la pieza posterior. Pues. Entonces, mientras que más duro sea el material, por eso es la cuestión de los carburos, mientras más duro el material puede tender a ser más frágil. Entonces, si ese endurecimiento por solución hace, por ejemplo, hace que el material sea más resistente y el tratamiento de forja, por ejemplo, que es el primer tratamiento que se le pueda dar para darle mayor complejidad, mayor uniformidad, homogeneidad al proceso, es bastante duro, es bastante resistente, entonces se requiere, para que el material no sufra de esos esfuerzos, se requiere de aplicar un recocido antes de esta forja. Ese recocido lo que va a hacer es ablandar, claro, un recocido bajo estudio, porque tampoco no se va a permitir, o no queremos que este recocido sea demasiado elevado, demasiado grande para disminuir las propiedades del material. Entonces es un recocido leve que se va a hacer para poder disminuir ese endurecimiento por solución que está ocurriendo en ese acero rápido. Fíjense que para aplicar ese recocido no debe forjarse después de una temperatura menor a 875 grados centígrados o superior. Es decir, que la temperatura a la cual se va a trabajar ese recocido no puede ser menor a 878 ni mayor a 927, porque entonces modificarían la estructura del material. Las propiedades mecánicas se verían alteradas, y obviamente recordemos que a mayor temperatura, mayor es el proceso de recocido, porque duraría más tiempo pues, para que se enfriara el material, y a mayor tiempo que se enfriara el material, mayor distanciamiento de la microestructura y mayor recocido. Entonces hay que tratar de controlar esos procesos. Y posteriormente, fíjense que el último proceso, venimos de estos procesos, después de este último proceso viene lo que es templado, y el templado al aire, ya como viene con un endurecimiento que fuimos trabajando con ciertos protocolos para no alterar, ¿verdad? Se aplica un tratamiento térmico de temple para enfriarlo en aire, para que este enfriamiento o esta velocidad de enfriamiento no va a ser tan severa, no va a tener tanta severidad como con los otros dos medios de enfriamiento, como el agua y el aceite. Entonces, recapitulando, hay un proceso de fundición en horno arco eléctrico que produce una microestructura dendrítica. Esa microestructura dendrítica hay que homogenizarla. Hacemos un tratamiento previo a través de una de prensa y martinete, que solamente va a reacomodar esa estructura dendrítica, transformando en una estructura equiaxial. Posteriormente vienen los procesos de forja y laminado, donde el primer proceso sería un proceso de forja. Ese proceso de forja es más completo, no ayuda a la precipitación o no ayuda al alargamiento de
tan drástico de los carburos como sí lo puede producir la laminación, pero antes del proceso de forja hay que aplicar sí, solo sí, si los elementos aliantes endurecen muy profundamente el material, hay que aplicar un proceso de recocido que no sea tan drástico, donde las temperaturas no sean menores a 878 y no sean mayores a 927. Menores porque para garantizar la temperatura de obtenización, y 927 para que no dure tanto tiempo el proceso de enfriamiento. Y por último, o sea, se templan esas piezas a través de un templado al aire, donde su severidad, su velocidad de enfriamiento no va a ser tan drástica, y conjugado con los elementos aliantes le van a dar la resistencia característica de esa herramienta, vamos a decirlo, esa herramienta de corte, el rojo. Ahora, tenemos lo que son los aceros indeformables. En estos aceros indeformables hay tres características. En el temple no sufren casi deformaciones. Claro, es indeformable porque hay una influencia significativa del cromo y del manganeso. Ese cromo y manganeso, cuando son agregados al baño metálico, van a producir alta dureza. Uno, alta dureza superficial por el manganeso, y el otro, el cromo, que va a producir alta dureza dentro de la superficie, aparte de la inoxibilidad que le pueda dar cuando esté sometido a altas temperaturas. Entonces, estos aceros indeformables, pues, vamos a decir lo que son los que se utilizan en los procesos de forja, laminado, es decir, que tienen que soportar esos grandes esfuerzos. Entonces, esa influencia de estos dos elementos van a hacer que no pierda esa característica, porque muchos procesos, cuando aplicamos tratamiento térmico, nos damos cuenta que hay una variabilidad también del volumen, vamos a decir, hay una deformación producto del cambio térmico que pueda ocurrir allí. Entonces, indistintamente del tratamiento que apliquemos, estos elementos no van a permitir que se deformen por ese cambio de temperatura. Y se templan con un simple enfriamiento al aire o en aceite, ¿sí? Entonces, para dar mayor garantía de esas propiedades del material, entonces lo que hacemos es templarla en aire o en aceite, que son elementos que no son tan drásticos como el agua y que dan esa garantía de que puedan soportar alta resistencia. ¿Cuál es la composición de esos elementos? Lo podemos ver aquí, o de esas herramientas, la podemos ver aquí. Fíjense que una es 12% en cromo, que es el que tenemos aquí, es decir, que esta herramienta va a soportar grandes esfuerzos internos en el material, con un por ciento de manganeso. Aquí ya empieza la influencia del porcentaje de manganeso. Vamos a correr un poquito para acá, ¿sí? Si nosotros observamos aquí, vamos a correr aquí. Aquí le estamos dando resistencia al material de la parte superficial. Y fíjense cuando las siguientes herramientas indeformables, que aumenta o varía los porcentajes de cromo. Esos porcentajes de cromo lo podemos ver aquí, y eso ayudan a soportar esos esfuerzos dentro del interior y no ocurra un gradiente un gradiente de esfuerzo, podemos decirlo, porque en una parte pueda quedar con mayor esfuerzo, como la parte externa, y como la parte interna no pueda quedar con otro tipo de esfuerzo. Entonces, eso también puede generar complicaciones, concentradores de tensión. Entonces, bueno, aquí tenemos el tungsteno, que da 0,5. En este tipo de acero, fíjense que en el único que tiene tungsteno en este porcentaje de manganeso. Entonces, aparte de que pueda soportar esos esfuerzos, también puede ayudar a soportar grandes esfuerzos al rojo, pues. En el primero podemos ver que el 12% de cromo, que nos ayuda a los esfuerzos internos, ¿verdad? También puede ayudar a los esfuerzos externos el porcentaje de vanadio, igual que en este caso. Si el vanadio nos ayuda a soportar esos características. Fíjense que el molibdeno en este último también está influenciado en este porcentaje. Fíjense que a mayor porcentaje de cromo, que nos damos resistencia interna a la pieza, también tenemos resistencia externa
conjugado con el vanadio. Es decir, que la composición, como siempre hemos hablado, juega un papel importante en este material. Entonces, ¿cuál es la característica principales en este material? Es que el cromo y el manganeso son los elementos que no permiten esa deformabilidad. Y esa deformabilidad no se da porque no hay gradientes de temperatura, o no hay gradientes de esfuerzos internos allí, sino que el esfuerzo interno o las características internas de ese material son homogéneas en toda la pieza, porque para eso está el manganeso, que ayuda a la fuerza, a los valores o a la superficie del acero, y para eso también está el cromo, que ayuda a la resistencia interna del material. Entonces no damos esa garantía de que hay deformidad y hay homogeneidad en esa herramienta. Seguidamente tenemos los aceros para trabajo en caliente, ¿sí? Entonces se emplean con dureza inferior a todos los demás. Es decir, aquí la importancia que tiene este tipo de herramienta es que va a soportar altas durezas. Eso, por ejemplo, en el acero indeformable hablábamos de que no van a resistir. Es un material que puede soportar, por ejemplo, los martinetes, los punzones de los martinetes. Tratan de no buscar, aunque también se pueden fabricar con otro tipo de acero, no buscan deformarse. En cambio, aquí la principal función que tiene este tipo de acero para trabajo en caliente es que no tiene que soportar tu trabajo en rojo. El trabajo en rojo. Entonces, bueno, fíjense que se emplea con dureza inferior, porque lo que buscamos allí no es la resistencia al desgaste, sino la resistencia al trabajo en caliente. Resistencia a los cambios bruscos de temperatura, claro, por supuesto. Si está sometido a temperatura, o está modificando, por ejemplo, la prensa, o no, vamos a hablar, trabajo en caliente, vamos a hablar los rodillos de laminación. Entonces, de esos rodillos de laminación van a tener en contacto con una palanquilla al rojo vivo, mayor a 1000 grados centígrados, porque estamos trabajando en caliente, tiene que soportar esa temperatura, pero después que deje de trabajar con esa pieza, entonces vuelve a su ambiente natural, a su temperatura natural, a su temperatura ambiente. Entonces hay un gradiente, hay una fatiga, o lo que buscamos es evitar esa fatiga térmica, que es calentar, enfriar, calentar, enfriar. Entonces esa resistencia busca eso, esa resistencia o ese trabajo en rojo busca es aumentarla o busca es una resistencia en los cambios bruscos de temperatura. Y eso lo logra ¿quién? El tungsteno con pequeñas cantidades de cromo y molibdeno. Entonces ese tungsteno ayuda al trabajo en caliente, el cromo ayuda al trabajo en el interior, a la resistencia en el interior de la herramienta, para evitar los gradientes y posibles concentradores de tensiones, y el molibdeno que ayuda también a soportar las presiones ejercidas por la palanquilla sobre los rodillos de laminación. Entonces, bueno, aquí vemos la composición, y esa composición está basada en el 10% del wolfranio, 4% que es el tungsteno, el cromo níquel, el molibdeno y el 5% de cromo. Entonces vemos que cada tipo de acero va influenciado por sus elementos aliantes, donde principalmente su resistencia es influenciada a los trabajos de altas temperaturas, y por ejemplo el de 4% de tungsteno, fíjense que su resistencia a la superficie va a ser mucho mayor que el primero, aunque su resistencia a las altas temperaturas va a ser inferior, y su resistencia en el interior va a ser inferior, pero la resistencia que va a tener en la superficie va a ser mayor, producto del molibdeno. Y fíjense, bueno, así sucesivamente, cómo cada elemento va agregando y diferenciando cada uno de este tipo de herramientas. Bueno, seguimos entonces con
el otro tipo de acero, que son los aceros al corte no rápido. Estos son para producir herramientas que no necesiten tanto trabajo, en condiciones no muy forzadas, conduce con una dureza que pueden oscilar entre 60 Rowell C. Y bueno, presentan tres características, son calidades intermedias entre los aceros rápidos y los aceros al carbono. Es decir, los aceros al carbono vamos a decir que son los más blandos, porque obviamente no hay influencia en los elementos aliantes, pero los aceros rápidos tienen pues como estamos hablando del corte, tienen esa alta resistencia al rojo y al desgaste. Entonces hay un intermedio, claro. Obviamente eso va a depender de la aplicación que se le da a esa herramienta. Se utiliza principalmente cromo y tungsteno, que aumenta la resistencia al desgaste. Entonces la resistencia al desgaste aumenta la temperatura, aumenta el trabajo también en caliente y reduce las deformaciones en temple y aumenta la tenacidad. Entonces las deformaciones en temple es producto de que, bueno, el cromo aumenta la resistencia en el interior, entonces no se producen las deformaciones intrínsecas en el material. Y que ese mismo temple aumenta la tenacidad, es decir, la resistencia a grandes esfuerzos. Entonces, su composición está visualizada en esta que vemos aquí, que es el 10% de tungsteno, una aleación cromo-tungsteno con 3% de tungsteno. Entonces, fíjense que aquí, en el primero, el cromo está a un rango mucho menor, es decir, la resistencia en el interior es menor que la resistencia al rojo. Pero fíjense que su resistencia en la parte superior existe porque hay una influencia del vanadio. Pero cuando hablamos de cromo-tungsteno, es decir, que el incremento de cromo es mucho mayor. Entonces aquí vemos que como el cromo se mantiene, pero va variando el porcentaje de tungsteno. Entonces lo que va variando es la resistencia que va a tener al trabajo en rojo. Entonces a medida que va disminuyendo el tungsteno, me va a ser la resistencia al rojo que va a tener el material. Y como le hemos hablado, pues eso va a depender de la aplicabilidad que tengan cada herramienta. Lo importante aquí que sepamos es que la funcionalidad o la influencia que tiene cada elemento aliante sobre esos aceros. Entonces, fíjense en el otro tipo, que es acero para un choque y corta el frío. Esto de trabajo en el choque también son característicos de lo que es la estructura del martinete. ¿Sí? En esa estructura del martinete, veamos aquí, vamos a acercarlo, tiene que combinar una dureza suficiente para el corte con una tenacidad aceptable. Entonces, recordemos que como hay un choque producto del martinete o del martillo, entonces hay que tratar de evitar de que se provocan grietas en la superficie. Entonces, ahí es donde tiene la influencia de la tenacidad, que tiene que soportar esas grandes esfuerzos para evitar concentradores de tensión en la superficie. Y eso se logra a través de una composición de 0.5% de carbono. Fíjense que aquí ya estamos agregando levemente el carbono para endurecer un poco más. Fíjense el porcentaje de manganeso, que es el 0.8%, que le da la alta resistencia en la superficie, y 1.7% de silicio, que también le da esa resistencia le da esa resistencia al material en la superficie, pero también como el silicio tiende a ser a un material refractario, tiende a evitar el silicio, tiende a evitar de que el calor, que cuando el martillo choca con la pieza caliente, tiende a que no se propase, porque el silicio cumple esa función de resistir, tiene alta resistencia térmica, entonces el calor no tiene esa conductividad que pueda afectar la parte interna del material. Entonces, bueno, entre la composición que podemos ver,
tenemos dos tipos de acero, que es con 3% de tungsteno y 2% de tungsteno. Y aquí vemos cómo la influencia drásticamente la va a tener, es una resistencia mecánica influenciada por el porcentaje de carbono y una resistencia que va a estar influenciada por el porcentaje de tungsteno. Es decir, que la resistencia al desgaste o a la tenacidad que se requiere la va a producir el carbono conjuntamente con el molibdeno, pero la resistencia al trabajo en rojo la produce el tungsteno. Entonces, uno va a ser mayor que el otro. Y eso, como hemos dicho, la aplicabilidad de la pieza. Vamos a ver otro, que son los aceros austeníticos resistentes al desgaste. Entonces, aquí necesitamos una herramienta de corte que resista al desgaste. Es decir, que pueda soportar esos grandes esfuerzos durante el trabajo, durante periodos de tiempo bastante largos. Y entonces, bueno, ahí tiene la gran influencia el manganeso. Recordemos que el manganeso, en la clase pasada, el manganeso es uno de los elementos que permiten la formación de austenita a temperatura ambiente. Pero esa formación de austenita es controlada porque el mismo manganeso, por su figura de geometría atómica, influye a que esa austenita no se quede, pero no crezca. Es decir, para que no se vuelva dúctil el material. Entonces, es un toma y dame aquí. Y fíjense que el carbono tiene una influencia de 1.20, es decir, que hay alto porcentaje de carbono. Entonces, ese carbono va a tener, está influenciado también, ese carbono influenciado, que también ofrece resistencia, está influenciado por esa austenita retenida, porque la máxima máxima solubilidad que tiene la austenita dentro del acero es 2,11 en aceros normales, en aceros al carbono. Entonces, gran parte de ese contenido de austenita, de ese contenido de carbono es producto de esa austenita. Entonces, fíjense que es fabricado para brocas, ¿sí? Para mandíbulas, placas de molibdeno, trituradores. Es decir, que tiene que soportar esa resistencia al desgaste en diferentes, que tiene que ver mucho la influencia del tiempo. Entonces, si tiene que ver mucho la influencia del tiempo, no necesitamos un material altamente resistente porque tiende a poderse fragilizar. Entonces necesitamos un elemento que pueda mantener esa resistencia en condiciones, en protocolos o condiciones que sean normales, pues vamos a decirlo así. Y eso lo ejecuta el manganeso. Entonces aquí podemos ver la composición de ese material y fíjense que la composición del manganeso es 12.5 y la composición del carbono es 1.20. Fíjense que la gran resistencia en la superficie del material influye en la formación de la austenita para que la austenita se precipite, pero que también ayuda a que la austenita no sea tan grande, no sea tan grande para que las dislocaciones no puedan desplazarse tan fácilmente. Es decir, que ocurre hace que como un efecto de resistencia dentro de la estructura, pues. Y por último, de estos tipos de aceros de herramientas, tenemos que son los aceros grafíticos. Esos aceros grafíticos es porque obviamente tiene en su estructura, tiene grafito, pues, láminas de grafito. Y eso lo podemos observar aquí. Fíjense en el porcentaje de carbono, que es un porcentaje de carbono mucho más alto, es un porcentaje en la cual ya oscila a un acero hiperutectoide, ¿sí? Es decir, que su matriz va a ser una matriz hiperlítica con una red de cementita alrededor. Entonces, bueno, después del tempe quedan con estructura en su mayor parte martensítica, por supuesto. Como hay una gran influencia del carbono, ese carbono al llevarse a una temperatura de austenización,
va a haber mayor influencia, distintamente de la martensita, es decir, que ese carbono influye drásticamente en la precipitación de la fase martensítica. Favorece el rozamiento de herramienta y reduce el desgaste de la herramienta, por supuesto. Ahí, al existir una estructura martensítica con alto porcentaje de carbono, ese material es altamente resistente. Entonces, favorece la resistencia al desgaste. Y fíjense que el carbono y el silicio está alrededor de 1 a 1,5 aproximadamente. Entonces, fíjense, el silicio también, que aumenta la resistencia al desgaste, es también un material, como lo dijimos anteriormente, un material que tiende a ser refractario, uno de los principales elementos para los materiales refractarios, es decir, que su conductividad térmica también influye aquí. Entonces aquí, para evitar la fragilización por temperatura y el desgaste, evitemos la conductividad térmica del material al estar en contacto con esas altas temperaturas, pues, producto de los procesos. Entonces aquí aumenta la resistividad térmica y aumenta la resistencia al desgaste producto del carbono. Entonces, fíjense que en este, por ejemplo, si hablamos aquí de, fíjense este que me llama la atención, el molibdeno, nos llama la atención y dice que es 0,59, es decir, hay una resistencia en la superficie. Entonces, acero cromo níquel molibdeno templado al aire, que es este que está aquí. Entonces, que este es cromo níquel. El níquel lo vemos aquí. Fíjense, el níquel no tiene una cantidad suficiente para hacer catalizar o hacer que precipitar la austenita a temperatura ambiente, pero sí puede ayudar al endurecimiento, al desgaste. Igual aquí al endurecimiento en la capa superficial de esos aceros. Aumenta, es decir, que si comparamos este acero con este, hay mayor resistencia en este último que en el primero, por la influencia también que tiene ese molibdeno sobre la estructura cristalina. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Fíjense, entramos a una parte que es importante, que es la relación entre el diseño y el tratamiento térmico. Entonces, bueno, recapitulando en lo anterior, podemos decir entonces que el diseño, los elementos lentes influyen positivamente sobre los tipos de acero de herramienta. Y eso va a depender de la aplicabilidad que tengan. Entonces, cada elemento va a influir sobre qué tipo de herramienta sobre qué tipo de herramienta se va a ejecutar. Buscando eso, que soporten la resistencia al desgaste, ¿sí? Resistencia mecánica, una resistencia al trabajo en rojo, que es el trabajo en caliente, que soporte altas temperaturas, que no se deforme ante esas altas temperaturas, y esa alta temperatura viene en producto de una fuerza de fricciones por las herramientas térmicas, por las herramientas de corte, o una fuerza producto del proceso de deformación que se estén aplicando a través del laminado, del forjado, es decir, y una alta dureza también, y obviamente pues cada uno de esos elementos o cada una de esas de esos procesos desconformados van a influir sobre la capacidad que va a tener el material y en este caso la selección de los elementos aliantes que se quieran agregar, pues. Entonces, hay otra parte importante que son las relaciones entre el diseño y el tratamiento térmico. Hay una parte, esto lo vamos a entrelazarlo, vamos a traerlo a
a colación, o sí, vamos a llamarlo así, que el efecto que tiene el diseño, fíjense que en el tratamiento térmico, y si nosotros lo llamamos, si traemos a colación lo que nosotros aprendimos, conocimos en fundición, la influencia que tiene el diseño en la colabilidad del material, ¿sí o no? Cuando recordamos la primera clase, la importancia del diseño, de los cambios bruscos del diseño, para que exista una mejor colabilidad. Bueno, eso, vamos a decir que parte de esas generalidades influyen en el tratamiento térmico. Dependiendo de ese diseño, entonces va a existir unas mejores propiedades, pues, una mayor facilidad para que influya el tratamiento térmico. Y recordemos que el tratamiento térmico está influenciado sí, solo sí por la velocidad de enfriamiento. Esa velocidad de enfriamiento, si es más rápida, más duro va a ser el material. Entonces, si los diseños no son adecuados, entonces puede existir que en ciertas partes se enfríe más rápido que otras. Al existir esa variabilidad de enfriamiento, hay una variabilidad de propiedades dentro del material y obviamente se crean gradientes internos dentro del mismo. Pues. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta cuando se está diseñando, por eso esta parte de diseño es fundamental, estudiar que la colabilidad del material cuando se está haciendo el proceso de fundición. Si el proceso es conformado es sin arranque de viruta, que ese también es un proceso conformado. Está fabricando una pieza, pero en este caso no hay arranque de viruta, y no hay deformación plástica, sino que estamos trabajando en función de la propiedad de colabilidad del material, que se pueda adherir a cualquier forma o molde. Entonces, esa influencia del diseño repercute sobre esa colabilidad y también repercute sobre los tratamientos térmicos. En este caso nos vamos a centrar en los tratamientos térmicos, pero yo por eso traigo a colación lo de la fundición, porque tiene algo que ver y a eso le hemos visto. Pues. Lo han visto ustedes, lo hemos visto todo, pues, la parte con la colabilidad y la influencia, la relación del diseño y la colabilidad. Entonces, fíjense que el diseño afecta la capacidad de servicio de una herramienta, en lo que estamos hablando. Entonces, si los diseños no son adecuados, la herramienta va a tener diferentes propiedades y obviamente lo que va a ocurrir es que hay gradientes de esfuerzos internos y por ende concentradores de tensiones y bueno, en la ruptura del material. La función de la herramienta hace difícil o imposible modificar su diseño. Es decir, no, dependiendo de las funciones que se tengan, de la herramienta, cómo va a ser diseñada, entonces hay que ver cómo nosotros aplicamos el endurecimiento. Si el endurecimiento el protagonismo lo va a tener el endurecimiento por solución o el protagonista lo va a tener el endurecimiento por tratamiento térmico. Entonces, cuando la pieza está diseñada, ya es difícil poder hacer un cambio en las modificaciones del tratamiento térmico, porque ya con
simple hecho de que hay un diseño, este diseño puede variar las propiedades del material cuando se están aplicando. Entonces ahí tiene que ver, lo que digo, la influencia de analizar si el endurecimiento es por solución o el endurecimiento es por tratamiento térmico. Hay dos tipos de combinación de fuerza, para romper el acero. Entonces aquí ya estamos hablando de que, bueno, mira, hicimos un diseño y ese diseño va a tener, va a romper. Bueno, indistintamente las herramientas de corte no son eternas. Esos primeros esfuerzos son los esfuerzos internos que son producto del diseño y del tratamiento térmico. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante en varios esquemas, cómo es la influencia del diseño sobre el tratamiento térmico y qué debemos hacer si realmente lo que se requiere es que el endurecimiento sea por tratamiento térmico, porque ya por el endurecimiento por solución no lo permite. Entonces ya indistintamente el papel protagónico lo tiene el diseño. Es decir, que tenemos que diseñar herramientas que permitan que el tratamiento térmico no sea perjudicial y no cree esos esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos ocurren mayormente por el temple a razón del enfriamiento de su diferencial. Claro. Como sabemos, esos cambios bruscos de una estructura austenítica a una estructura martensítica produce esos cambios bruscos. Entonces, los esfuerzos internos son producidos por ese cambio de estructura. Esos cambios de estructura es producto también de gradientes de velocidad, de gradientes de velocidades de enfriamiento, que está concatenado o es en función del mismo diseño. Principalmente es una función del tamaño y forma de la pieza. Entonces, fíjense que todo está relacionado a el diseño. Y por último, que son las fuerzas externas en servicio. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? Bueno, las fuerzas que se están aplicando en el trabajo, o sea, en la forja, en la laminada, las fuerzas que se estén aplicando. Por ejemplo, volvemos a sacar a colación lo que fue las herramientas de corte en el taller de manufactura de mecánica. Las fuerzas que se tenían que aplicar externas al material, como materiales metálicos, eran tan grandes que ya la pieza no podía soportarla y ocurría la fractura del material. Es decir, para que ocurriera esa fractura del material, recordemos que había unos concentradores de tensiones internas, es decir, microgrietas que fueron creciendo a la medida del tiempo, a la medida de que se iban aplicando esos esfuerzos hasta que no necesariamente esas fuerzas externas tienen que ser muy grandes, sino que son fuerzas que son normales, cotidianas de trabajo, pero que ya internamente el material tenía esfuerzos internos que hicieron crecer esas grietas y con esas simples o constantes fuerzas externas rompió el material. No necesaria, vuelvo y repito. Bueno, muchachos, fíjense esta gráfica donde la influencia de las variables. Sí. La temperatura, estructura metálica y los efectos.
fíjense que la temperatura influye sobre la estructura metálica haciendo una transformación de fase. Y la estructura metálica influye en la temperatura cuando hay un calor latente. Es decir, cuando hay un calor latente, hay un aumento de temperatura. Y el aumento de temperatura, los esfuerzos de tensión, influyen sobre la estructura metálica, que en la transformación inducida. Es decir, claro, los esfuerzos hacen que se desplacen las dislocaciones haciendo un cambio morfológico a la estructura. Y la estructura metálica influye sobre los esfuerzos de tensión cuando hay un esfuerzo de transformación y plasticidad. Es decir, esta estructura cambia su morfología aumentando la resistencia o aumentando la deformación plástica del material cuando hay un cambio de esa estructura. Y la temperatura influye sobre el esfuerzo cuando hay esfuerzos térmicos. Es decir, hay esfuerzos térmicos cuando esa temperatura influye sobre los esfuerzos y tensión del material. Y esos esfuerzos y tensión del material, generación de calor debido a bueno, esto cuando hay una fuerza de roce. Una fuerza de roce influye sobre la temperatura del material. ¿Cuáles son los más importantes aquí? Estos dos señores que están aquí. Lo que estamos hablando. Los esfuerzos de tensión influyen sobre la estructura del material, es decir, hay una transformación inducida sobre el material, es decir, hay un cambio morfológico, es decir, hay un desplazamiento de las dislocaciones, un alargamiento de los granos. Por eso es que cuando pasamos de una estructura al principio, cuando hablábamos del conformado de las herramientas, hablábamos de una estructura dendrítica que pasamos por un preproceso de forjado para homogenizar, pero después que estaban esas estructuras equiaxiales, todas iguales, de tamaño de granos iguales, vamos a decirlo así, ocurrió un proceso de deformación, lo que es un alargamiento de los granos en dirección de ese proceso de deformación. Y vemos también cómo esos esfuerzos también pueden producir una temperatura que es lo que llamamos el esfuerzo de roce. Ese esfuerzo de roce se transforma en una alta temperatura. Entonces, lo importante aquí es ver la influencia que tiene ese esfuerzo de tensión sobre la temperatura y la estructura metálica. Entonces, veamos unos ejemplos aquí. Fíjense la capacidad de servicio. Aquí hablamos de la capacidad de servicio. Y fíjense este cubo aquí. En este cubo hay dos puntos hipotéticos, vamos a decir así, un punto que digamos un punto A y un punto B. Y entre ese punto A y un punto B hay una distancia de. Ese punto A puede ser, podemos decir que tiene una temperatura de, vamos a decirlo, de 700 grados centígrados, vamos a decirlo así, centígrados. Y este punto B tiene una temperatura de 300 grados centígrados. ¿Por qué ocurre ese gradiente? Por el diseño y por el tamaño de la pieza, lo que siempre hemos hablado del tamaño de la pieza. Mientras más grande sea el tamaño, más gradiente de temperatura vamos a conseguir aquí. Bueno, si nosotros observamos un gradiente de temperatura de 700 en el punto A a
400 o 300, vamos a poner 400. Entonces hay un gradiente de temperatura que 700 menos 400, hay un gradiente de temperatura de 300 grados aquí. Ese gradiente de temperatura que existe aquí, que va a suceder por conductividad térmica, está en esta distancia que vamos a decir lo que mide, entre estos dos puntos, mide 24 milímetros, vamos a decirlo así. Entonces, esos 300 grados de gradiente de temperatura lo divido por esta distancia, que son, vamos a poner 24 milímetros. Entonces, ese valor me va a dar un valor por distancia, un gradiente de temperatura por distancia de alrededor, ¿cuánto será? 400 entre, una pregunta aquí, ajá. Entonces sería 400 entre 25 serían 16 grados centígrados por milímetro. Es decir, que cada milímetro tiene 16 grados, que este es el gradiente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros esta distancia, manteniendo la misma temperatura, la alargamos a la mitad, la cortamos, perdón, a la mitad, que sería ya no 25, sino 12,5? ¿Cuánto sería el gradiente? Que sería 300 entre 12,5. Lo que estamos observando es que llegamos a una conclusión. A mayor diferencia de temperatura entre dos puntos de temple, porque aquí estamos hablando que, bueno, estamos calentando aquí y vamos a producir un temple, una velocidad de enfriamiento. Entonces, eso va a depender de la pieza aquí que estamos trabajando. Ajá, entonces, a mayor diferencia de temperatura entre estos dos puntos, ¿verdad? Entre estos dos puntos durante el temple, y menor sea la separación entre las partes, mayor será el esfuerzo interno. Fíjense que si nosotros disminuimos la temperatura, mayor va a ser, como dice aquí, el 24. Mayor va a ser 24 grados centígrados. Es decir, que mayor va a ser la capacidad que tiene el material para poder diferenciar. Es decir, dos cosas. Estas temperaturas no pueden ser tan grandes. Las temperaturas entre A y B. Y que la distancia tampoco y las pueden ser tan cortas. Tienen que ser grandes. Para que no existan esfuerzos internos aquí. Mientras más diferencial tenga de temperatura, mayor va a ser los esfuerzos internos, porque la velocidad de enfriamiento va a variar y va a modificar la estructura del material. ¿Sí? Y la distancia, mientras menor distancia
distancia tengamos, mayor va a ser el esfuerzo, la velocidad con que, la convección que sucede entre el medio de enfriamiento con el contacto con separación, la pieza, la herramienta. Fíjense que pasamos de 24, es decir, hay mayor temperatura que hay que superar 24. Yo estoy señalando aquí, ustedes no lo pueden ver. 24, que a menor distancia, a diferencia de a mayor distancia que es 16. Es decir, que hay que superar a una temperatura, es decir, que hay que tener mayor fuerza para superar 24 que 16. Entonces, eso es influenciado en que esas grandes temperaturas, ese diferencial de temperatura no puede estar tan cortas. Entonces, vamos a concluir aquí para llegar a una idea en conclusión. 1. Si vamos a tener gradientes de temperatura distintas y bastante pronunciadas, la distancia D no puede ser tan corta. Y si tenemos gradientes de temperaturas muy bajos, es decir, que la temperatura en A y B son casi iguales, la distancia puede ser larga. Para que homogeneice este material. ¿Sí me explico, muchachos?